Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, bienvenidos a esta transmisión. Vamos a iniciar orando. Te voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio que nos da, Señor, en esta noche de podernos reunir para escudriñar tu palabra, Señor, para ser instruidos por ella, Padre, pero también para ser transformados, Señor. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en esta noche te pedimos que tu Espíritu Santo prepare nuestro corazón para que sea una tierra fértil en la cual tu palabra sea sembrada, Señor, y produzca fruto y fruto en abundancia para gloria de tu nombre. También te pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que tú, Señor, nos ayudes para para poner por obra esta palabra, Señor, por tu Espíritu Santo. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza por lo que tú vas a hacer en esta noche con esta palabra, Señor, en nuestros corazones, por lo que vas a sembrar, Señor, y sabemos que esa semilla dará fruto y fruto abundante para gloria tuya. Te pido también, Señor, que tu unción esté sobre mí, que mi boca sea como una pluma de escribiente, Señor, para escribir tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema del día de hoy es la necesidad de perdonar para ser no solamente libres, sino para ser bendecidos. El perdón es una necesidad para cada uno de nosotros, para vivir en la vida abundante, en la vida plena, en la que Cristo pagó para cada uno de nosotros. Y hoy vamos a estudiar las razones por las cuales eso es así y la importancia de que verdaderamente perdonemos, y vamos a entender también qué es el perdón. Por el pecado personal, endiosamiento, rechazo, problemas, carnalidad, etcétera, no solo nuestra, sino de las demás personas y del mundo que nos rodea, los conflictos van a ser inevitables. Los conflictos en las relaciones humanas van a ser inevitables. Y el conflicto puede producir dolor, frustración, desilusión, ansiedad, tristeza, en fin, una serie de sentimientos negativos. Por ello, nosotros necesitamos tratar con el conflicto y esas consecuencias del conflicto para guardar nuestro corazón. La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 4, versículo 23, que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Si no guardamos nuestro corazón, no va a manar vida de él. Lo que vamos a tener es lo contrario. Lo que vamos a tener es muerte, muerte espiritual, muerte emocional, más tristeza, más sentimientos negativos, etc. Por el otro lado, también la palabra del Señor nos dice en Hebreos capítulo 12, versículos del 14 al 15, que lo vamos a leer exactamente. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dos cosas importantes hay en este pasaje. La primera dice que sigamos la paz con todos, y si hay un conflicto que no hemos perdonado, obviamente no vamos a tener paz con la persona con la cual tenemos el conflicto o las personas con las cuales tenemos el conflicto. Entonces ya incumplimos una de las cosas sin las cuales nadie verá al Señor, porque hay dos cosas. Dice: seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces ya tenemos una de las dos cosas que no cumplimos con el requisito. Y por el otro lado, en el versículo 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y la falta de perdón lo que produce es amargura en nuestro corazón, por un lado. Por el otro lado, dice que si tenemos amargura en nuestro corazón, lo que va a suceder es que no vamos a alcanzar la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el favor inmerecido. Son los regalos de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, no vamos a poder disfrutar de las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y hay algo todavía adicional. Dice
que además por ella muchos van a ser contaminados. ¿Por qué razón? Si en nuestro corazón hay amargura, lo que va a suceder es que de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a hablar esa amargura con otras personas, vamos a hablar mal de la persona con la cual tenemos el conflicto con otros. Y esos otros, si nos tienen a nosotros cariño, aprecio y somos confiables para ellos, lo que va a suceder es que ellos nos van a creer nuestra amargura y ellos van a ser contaminados también con respecto a la otra persona, y por lo tanto tampoco ellos van a alcanzar la gracia de Dios. Entonces es bien delicado. Si usted y yo queremos vivir la vida abundante, la vida plena que Cristo tiene para cada uno de nosotros, queremos vivir en libertad, necesitamos perdonarla. El perdón es una necesidad, no para aquel que nosotros perdonamos, sino para nosotros mismos, para que en nuestro corazón no haya amargura y pueda brotar la vida, y para que podamos ser bendecidos. Por eso el título de esta enseñanza es Libres y bendecidos a través del perdón. Por el otro lado, sin paz, usted y yo no podemos ser una parte activa del cuerpo de Cristo. Y si no somos parte activa del cuerpo de Cristo, porque si hay conflictos entre hermanos en la fe, lo que va a suceder es que nos vamos a separar de ellos, no va a haber paz y armonía entre nosotros, y entonces no vamos a poder recibir las bendiciones que implica estar en armonía. La palabra de Dios en el Salmo 133, versículo 1 al 3 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahí envía Dios bendición y vida eterna. Por lo tanto, si no estamos en armonía con nuestros hermanos en el cuerpo de Cristo, no vamos a tener bendición y vida eterna que Dios trae cuando estamos congregados. Sin perdón hacia otros, encima de ello, de lo que ya vimos, que no vamos a tener paz en nuestro corazón, que nuestro corazón va a estar contaminado, que no vamos a alcanzar las bendiciones del Señor, que no vamos a estar en armonía con nuestros hermanos en la fe, y eso implica que no vamos a recibir bendición y vida eterna cuando nos congregamos. También, si no perdonamos a otros, no vamos a ser nosotros perdonados por el Padre por nuestros pecados. Y todos nosotros pecamos continuamente, ya sea de palabra, de omisión, de ignorancia, de comisión, de cualquier forma, pecamos. Y necesitamos tener ese perdón del Señor para restablecer esa comunión con Él. Pero si no perdonamos a nuestro prójimo, no vamos a ser perdonados por el Señor. Y esto nos lo dice claramente Mateo capítulo 6, versículos del 14 al 15. Dice la palabra: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Alguien me puede decir: sí, pero es que entonces no que el perdón, la salvación es por gracia, por medio de la fe y un don de Dios para que nadie se gloríe. Es cierto, pero cuando usted y yo no perdonamos a otros, estamos negando la misericordia y la gracia de Dios para con ellos. Y si la negamos para con ellos, también la estamos negando para con nosotros, porque la gracia y la misericordia es una sola. Si Dios ya perdonó el pecado del otro y nosotros por la gracia y la misericordia, pero nosotros no aceptamos ese perdón, invalidamos la gracia y la misericordia para el otro, que es la misma gracia y misericordia que opera para nosotros. Por lo tanto, ya estamos invalidando, no solo para el otro, sino también para nosotros. Jesús en la cruz ya perdonó el pecado del otro contra nosotros, igual que perdonó nuestros pecados contra los demás y principalmente contra Dios. En Isaías capítulo 53, versículo 6 dice la palabra: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, o sea, los pecados míos y los pecados del otro.
con la falta de perdón hacia otros, entonces estamos invalidando la gracia de Dios, y al invalidarla para otros, la invalidamos también para nosotros. Recordemos la parábola de los dos deudores en Mateo 18, 23 al 35. Hay un deudor al cual su señor le perdonó muchísimo, pero muchísimo, y este otro... a este otro que le fue perdonado muchísimo, otro de sus consiervos le debía una cantidad muy pequeña de dinero, y cuando lo encuentra el perdonado, entonces exige que el que le debía le pague, y como no le paga, entonces prácticamente lo violenta para obligarlo a pagar. Lo que el perdonado debía eran millones en aquel tiempo. Lo que el otro debía era muy poquito. Y entonces es una ridiculez que, habiendo sido perdonado de tanto, no perdone lo poco que el otro le debe. Y así nos vemos nosotros cuando no perdonamos a los demás. Nosotros hemos sido perdonados de infinidad, de miles y de cientos y miles de pecados, y no perdonamos un pecado al otro cuando hemos sido perdonados de tanto. Realmente nos vemos ridículos. Entonces, por ello es que también, no solo porque para no vernos ridículos delante del Señor y no ser ese siervo malvado que al final no fue perdonado, porque el Señor le quitó el perdón, ya que él no había perdonado al otro, su Señor le quitó el perdón, para no pasar nosotros por esa situación, para no vernos ridículos y para que nuestros pecados sean perdonados. Nosotros necesitamos perdonar al otro. Si no lo perdonamos, estamos negando el valor de la sangre de Cristo para perdonar pecados. En Colosenses 1:14 la palabra de Dios nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces necesitamos el perdonar. Es una necesidad de nuestro corazón, para guardar nuestro corazón, para recibir bendición, para recibir perdón de pecados, para ver al Señor, para que podamos, para que además de ello podamos vivir en armonía en el cuerpo y recibir las bendiciones y la vida eterna que el Señor manda a través de su cuerpo para cada uno de nosotros. Sin perdón vamos a estar sin libertad. Sin perdón vamos a seguir atados a la persona primero que nos ofendió. Porque cuando usted y yo no hemos perdonado, constantemente estamos recordando la ofensa y al ofensor. Entonces estamos atados a esa ofensa y a ese ofensor, a ese dolor. Cada vez que recordamos la ofensa, cuando no hemos perdonado, cada vez que recordamos la ofensa y cada vez que recordamos al ofensor, se activa el dolor en nuestro corazón. El perdón es para sanar ese dolor en nuestro corazón, no para beneficio del otro, es para beneficio nuestro. Y si no hemos perdonado y seguimos recordando la ofensa y seguimos recordando al ofensor, estamos regresando constantemente al pasado. Y Lucas capítulo 9, versículo 62 nos dice al respecto de eso. Dice que Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, la ofensa, el ofensor, el dolor que nos produjo, el mal que nos hizo, las consecuencias, etc. El que mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Entonces, encima de todo, cuando usted y yo no perdonamos, no somos aptos para el reino de Dios. Y el reino de Dios, recordemos que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces nos estamos privando de la justicia. Como no estamos viviendo en la justicia, tampoco estamos teniendo paz, y si no tenemos paz tampoco tenemos gozo. Entonces perdemos, bloqueamos en nuestra vida que nuestra vida sea bendecida, que nuestra vida vaya en aumento. Recordemos que Proverbios 4:18 dice
que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero si no perdonamos, no vamos en aumento, nos vamos a estancar. No vamos a tener justicia, paz, gozo, no vamos a tener obediencia, no vamos a tener santidad, no vamos a tener bendición. Nuestro corazón va a, en vez de estar produciendo vida, va a estar produciendo corrupción, carnalidad, etcétera, y por lo tanto vamos a estar nosotros bloqueando esa bendición, esa prosperidad, ese aumento que Dios quiere traer a nuestra vida. Y al bloquear ese aumento también estamos bloqueando el que se cumplan los planes de Dios para nosotros, que son planes de bien para darnos un futuro y una esperanza, como nos lo enseña la palabra en Jeremías 29:11. Y aparte de ello, si no perdonamos, nuestra adoración en cualquiera de sus formas no es recibida por el Padre hasta que nos reconciliamos con el otro. Y esto nos lo enseña Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26, dice la palabra: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Notemos algo acá. Dice que si nosotros no vamos y pedimos perdón, nuestra ofrenda no va a ser recibida. Nuestra ofrenda es una parte de la adoración. Parte de la adoración es la obediencia, parte de la adoración es la alabanza, la acción de gracias, la ofrenda, el ayuno, el dar en todas sus formas, etc. Pero si usted y yo no perdonamos, si la ofrenda no es recibida porque hay falta de perdón en nuestras relaciones, entonces se está bloqueando esa parte de la adoración. Pero como la adoración es eso y mucho más, también está bloqueado el resto de nuestra adoración al Señor. Es decir, nuestras oraciones están bloqueadas y están en stand-by esperando su respuesta hasta que perdonemos. De hecho, lo dice la palabra en relación con el matrimonio, que no tratemos, que los esposos no traten a sus esposas ásperamente, porque sus oraciones tendrán estorbo. Y ese tratar ásperamente es tratar con amargura, tratar mal, con falta de perdón, etc. Entonces eso va a bloquear nuestra respuesta a las oraciones. Él ya deja en stand-by esperando que arreglemos el conflicto personal, el conflicto que tenemos con otro, para que nuestra adoración, y esto es nuestras oraciones, alabanza, el dar, etc., sea recibido por el Señor. No recibimos las cosechas de ello. La palabra, recordemos que la palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, primero, que Dios no puede ser burlado, es decir, engañado, y segundo, que lo que sembramos, eso también cosecharemos. Si sembramos para el Espíritu, del Espíritu cosecharemos vida eterna, pero si sembramos para la carne, de la carne cosecharemos corrupción. Y no perdonar es una cuestión de la carne, por lo tanto su cosecha es corrupción, en tanto que perdonar es una cuestión del Espíritu y por lo tanto recibiremos bendición, recibiremos abundancia de bien. En cuanto al pasaje que le decía de bloquear nuestra adoración por los conflictos personales no resueltos, es decir, no perdonados, la palabra de Dios en 1 Pedro 3:7 nos dice en relación a los conflictos intrapareja, pero que también refleja lo mismo que dice Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26, dice 1 Pedro 3:7, dice: mas vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente,
dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, como vemos, la falta de perdón tiene infinidad de problemas para nosotros, infinidad de inconvenientes que necesitamos romper, y eso lo hacemos a través de el perdón. No importa la ofensa, no importa el problema que se haya suscitado, necesitamos poner al perdón de por medio en cualquier cantidad, en cualquier conflicto que nosotros enfrentemos. Y el perdón que nosotros vamos a otorgar siempre va a ser infinitamente menor que el perdón que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. La actitud básica, no podemos amar, recordemos algo aquí también. Mateo 22, versículos del 36 al 40, nos dicen que el principal mandamiento de la ley es amar al Señor con todo nuestro corazón, y amar al Señor es obedecer sus mandamientos, por lo tanto, perdonar está incluido en ello. Pero también nos dice que el amar al prójimo es igual de importante, y esos dos mandamientos resumen el cumplimiento de toda la ley. Entonces, si no perdonamos, en primer lugar, no estamos amando al Señor, y en segundo lugar, tampoco estamos amando al prójimo. El perdón y el amor van de la mano. Yo no puedo amar si no he perdonado, y para amar necesito perdonar. La actitud básica debe ser el perdón. Y en Efesios capítulo 4, versículo 26 nos dice algo muy importante. Nos dice, airaos, pero no pequéis. Eso quiere decir, me puedo molestar, pero no puedo pecar con enojo, con ira, que son una de las causas por las cuales no perdonamos a las personas. Y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué razón? Porque si nosotros, si permitimos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, le estamos dando lugar al diablo. Y si le damos lugar al diablo, le estamos dando lugar a la maldición, le estamos dando lugar a que nos robe, nos destruya, nos mate esa vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Por lo tanto, necesitamos perdonar, y necesitamos perdonar más rápidamente. Mientras más rápidamente perdonemos cuando tenemos un conflicto con otra persona, mucho más rápidamente va a ser mucho mejor para nosotros, porque menos nos vamos a privar de las bendiciones de la falta de perdón. Y necesitamos perdonar rápidamente al presentarse cualquier ofensa, por una razón más. En Cantares capítulo 2, versículo 15 dice la palabra, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las vides. Las cosas pequeñas echan a perder lo más grande. Si usted y yo no perdonamos, aunque sea una cosa insignificante, no perdonamos, eso está echando a perder la vid de nuestro corazón. Y puede comenzar como una semilla, pero la buena semilla, como la cizaña, también crece. Y si crece en nuestro corazón, va a terminar produciéndonos amargura, y si nos produce amargura de nuestro corazón, en lugar de manar vida, va a manar muerte. El perdón necesitamos que sea nuestro estilo de vida, igual que el amor. De hecho, las dos cosas son, tanto el perdón como el amor, son dos caras de la misma moneda, por decirlo de alguna forma. O sea, están entrelazados, están íntimamente entrelazados. No se pueden separar el amor del perdón, y no puede haber amor donde hay falta de perdón. Así que, y esto nos lo enseña en Mateo capítulo 18, versículo 21 al 22, que el perdón necesita ser nuestro estilo de vida. Dice porque si vamos a amar a Dios, si vamos a amar al prójimo, el perdón necesita ser nuestro estilo de vida. Y esto es lo que nos enseña Jesús en Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 22, dice la palabra. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor,
¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y ojo, no está diciendo 70 por 7, sino está diciendo 70 veces 7. Es decir, 7 multiplicado por 7, por 7, por 7, 70 veces. Cuando sacamos el resultado de esa operación de multiplicar 7 por sí mismo 70 veces, resulta que nos va a dar un número de segundos que es muchísimo más de los segundos que viviría una persona que viviera 150 años. Ahí nos está hablando muy claramente entonces Jesús de que el perdón es un estilo de vida y un estilo de vida permanente. Ahora, tal vez profundizando ya un poquito, hemos estado viendo por qué necesitamos perdonar, cuáles son los inconvenientes de no perdonar y cuáles son los beneficios de perdonar. Ahora veamos qué es el perdón, porque muchas veces no entendemos total y completamente lo que significa perdonar. Pero en primer lugar, perdonar es el cumplimiento del mandamiento de amar al prójimo, como ya lo mencionamos en Mateo 22, del 36 al 40, y de amarnos a nosotros mismos, porque al perdonar estamos guardando nuestro corazón, y que de él mana la vida, como nos enseña Proverbios 4:23. Por el otro lado, perdonar es dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, es decir, así como nosotros fuimos perdonados de gracia por regalo, sin que hubiera mérito de nuestra parte, sin que hiciéramos absolutamente nada, de la misma manera necesitamos perdonar al otro, aunque el otro no haga absolutamente nada. Debe ser un regalo de nosotros para él. Por el otro lado, perdonar es liberarnos de la atadura del dolor y de la atadura del pasado, como ya vimos en Lucas 9:62, y también nos lo enseña Filipenses capítulo 3, versículos del 13 al 14. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y eso implicaría entonces las ofensas, las faltas, los pecados, el dolor, la falta de perdón, etcétera, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. También es permitir que todas las cosas que nos sucedan obren para bien. Cuando perdonamos, el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo es perdón. Parte del carácter de Cristo es el perdón. Y cuando nosotros perdonamos, nos estamos pareciendo a Jesús. Y recordemos que esa es la voluntad del Padre para con nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, dice que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, y entre esto perdonar. ¿Por qué? Porque eso va a contribuir a que el carácter de Cristo sea formado en nosotros por el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que nos dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la imagen misma de Cristo. El perdonar es impedir todo obstáculo para la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Recordemos que el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que nos enseña Gálatas 5, 22 y 23, produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre o humildad, templanza o dominio propio. Pero si nosotros, el fruto es el amor, y del amor derivan todas las cosas, pero si no perdonamos no hay amor, y si no hay amor entonces no tenemos todo el resto de derivados del amor, que es el gozo, la paz, la benignidad, bondad, etc. Por el otro lado,
el perdonar es abrir puertas que habían estado cerradas, es soltar bendiciones que estaban retenidas y que estaban impidiendo que la vida abundante de Cristo se manifestara sobre nosotros. Recordemos lo que dice Mateo capítulo 5 que vimos anteriormente, que si nosotros traemos nuestra ofrenda al altar, esa ofrenda, si hay falta de perdón, esa ofrenda no va a ser recibida hasta que resolvamos el tema de la falta de perdón, y si no es recibida tampoco viene la cosecha de esa, viene la bendición de ese acto que estamos haciendo. En Isaías 45:2 dice la palabra, y esto también se refiere a cuando nosotros perdonamos, dice la palabra: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y eso entonces significa que se abrirán las ventanas de los cielos. Note lo que dice la palabra: yo iré delante de ti. O sea, cuando nosotros nos disponemos a obedecer el mandamiento de perdonar, el Señor va delante de nosotros y nos ayuda a enderezar los lugares torcidos. La falta de perdón es un lugar torcido. Cuando perdonamos, las cosas se enderezan. Y como resultado de eso, el Señor quebrantará esas puertas de bronce y esos cerrojos de hierro que están impidiendo las bendiciones sobre nuestras vidas. El perdonar es despojarnos de todo sentimiento de venganza, y la venganza es resultado de la amargura, y como ya vimos, la amargura en Hebreos 12, 14 y 15, la amargura nos priva de las bendiciones de Dios. En Hebreos nos dice algo el Señor muy importante, que también no solo el perdón que Él nos ha dado nos debería facilitar el perdón a otros, sino que además el amor que Él ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo también lo debería facilitar. Pero también en Hebreos 10:30 nos da otro elemento por el cual perdonar para nosotros debería ser fácil. Dice la palabra: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Cuando usted y yo perdonamos, no estamos eliminando la culpa del otro delante de Dios. Ese es un asunto que el otro va a tener que arreglar con el Señor. Cuando nosotros estamos perdonando, lo que nosotros estamos haciendo es resolviendo el problema de nuestro corazón que nos está impidiendo la bendición de Dios. Pero las consecuencias de lo que el otro hizo contra nosotros, esas Él tiene que responder delante del Señor. No nos toca a nosotros que Él nos responda a nosotros. No sé si me estoy entendiendo. El perdón resuelve mi problema, no resuelve mi problema con Dios. No resuelve el problema del otro con Dios. El perdón resuelve no solo mi problema con Dios, sino mi problema con la otra persona. Pero no resuelve el problema de la otra persona con Dios. Eso, y recordemos, Dios no puede ser burlado por un lado, y por el otro lado la palabra de Dios dice también que el Señor no tendrá por inocente al culpable, y lo que siembra se cosecha. Entonces el otro tendrá que arreglarse con Dios, pero lo que a mí me corresponde es liberarme yo del deseo de venganza, de la falta de perdón, arreglar mi corazón delante del Señor para que la comunión con el Señor y la bendición del Señor a mi vida no esté interrumpida de ninguna manera. En Romanos capítulo 12, versículo 19, el Señor también nos habla al respecto. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso también nos debe llevar a algo, mis hermanos. A la necesidad de nosotros pedir perdón a la otra persona cuando le hemos ofendido, para ponernos a cuentas con el Señor. Y entonces romper, digamos, con ese tema de que el Señor se vengue conmigo de lo que yo le hice al otro. Entonces,
no solo me está hablando de la necesidad de yo perdonar al otro, sino de la necesidad de ir y pedirle perdón yo al otro también, para yo resolver el tema del conflicto y estar también alineado con el Señor. Entonces el perdón tiene dos facetas, digamos. Una, el pedir perdón, el perdonar al que me ha ofendido, pero también implica el pedirle perdón al que yo he ofendido. Si no lo hago, yo sigo siendo culpable delante del Señor. Y digamos, cuando yo voy a pedirle perdón al otro, si el otro no me perdona, eso es su responsabilidad delante del Señor. Yo ya me arreglé también con el Señor. Cuando yo perdono o cuando yo pido perdón, yo me arreglé con el Señor, asunto resuelto, y ya no habrán consecuencias. Pero si el otro no pide perdón o el otro no perdona, ese ya es un asunto de él con Dios, y él lo tendrá que arreglar con Dios directamente. Hay una cosa también tremenda que dice la palabra de Dios en cuanto al perdón. Dice, primero, dice en Proverbios 25, 21 y 22, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará su cabeza, y Jehová te lo pagará. Y lo mismo dice en Romanos capítulo 12, versículo 20, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre tu cabeza. Y esto nos habla de ir más allá del perdón. No solo nos habla de perdonar, sino nos habla de bendecir a aquel a quien estamos perdonando, o aquel a quien le estamos pidiendo perdón. Y ese perdonar lo que hace es que amontona amontona consecuencias sobre la vida del otro. Ahora, una cosa importante acá, ojo con esto. Cuando yo voy a pedir perdón, o cuando voy a perdonar al otro, y cuando bendigo de alguna manera al que he perdonado, o a aquel a quien estoy pidiendo perdón, no lo debería hacer por el motivo de amontonar ascuas sobre su cabeza. Eso es algo que Dios lo va a hacer. Porque si no, si lo que yo estoy si yo estoy motivado a perdonar o pedir perdón para que se acumulen consecuencias sobre el otro, eso es una venganza. Esa es una forma de venganza. Cuando yo voy a pedir perdón, o cuando yo voy a perdonar, cuando yo voy a bendecir a aquellos que son mis enemigos o me han hecho daño, etc., yo lo voy a hacer por amor, no por la venganza, no por amontonar ascuas sobre su cabeza, porque entonces eso sería venganza, y entonces estaría usurpando el lugar de Dios, que me dice que de Él es la venganza. Por el otro lado, perdonar es tener un genuino sentimiento de que el otro sea bendecido por Dios. En Mateo, en Mateo 5:43, déjenme buscar esta cita, Mateo 5, la palabra de Dios dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los pecadores? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los pecadores? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese sentimiento genuino de amar al otro, de bendecir al otro, de perdonar al otro, me hace cada día más parecido al Señor, más parecido al Padre, más parecido a Jesús, que es la voluntad del Padre para con nosotros, de acuerdo a lo que nos enseñó, ya vimos, Romanos 8, 28 y 29, y 2 de Corintios 3, 18.
Y el perdonar es desear genuinamente que Dios no le tome en cuenta su pecado al otro, que les perdone porque no saben lo que hacen, porque probablemente no saben lo que hacen, no se dieron cuenta, pecaron por omisión, por ignorancia, por lo que sea. Lucas 22:34 dice, recordemos cuando Jesús le anuncia a Pedro que Pedro lo va a negar 3 veces. ¿Y qué hace Jesús cuando Pedro lo niega 3 veces? Lo restaura 3 veces. 3 veces le pregunta después de la resurrección, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Porque estaba restaurando cada una de esas negaciones. A través de eso, el Señor estaba diciéndole a Pedro, Pedro, yo te perdono, yo te he perdonado de cada una de tus ofensas. Y el Señor también en la cruz del Calvario ora, Señor, perdona a los que me han estado lacerando, insultando, crucificando, latigueando, burlándose de mí, condenando, etcétera, etcétera, porque no saben lo que hacen. Entonces, si Jesús con ese sufrimiento total que Él experimentó en la pasión, tuvo el corazón de pedirle al Padre que perdonara a aquellos que le estaban haciendo daño, ¿con qué cara nosotros podemos ir delante del Señor con una falta de perdón hacia otros que nos hicieron muchísimo menos de lo que le hicieron a Jesús por nuestra culpa? No hay razón para no perdonar. Perdonar es liberador. Perdonar nos bendice nuestras vidas. La invitación del día de hoy es, si todavía que permitamos que el Espíritu Santo escudriñe nuestros corazones y que nos muestre aquellas cosas o personas, por pequeñas que sean, que todavía no hemos perdonado, esas espinitas que podemos tener en nuestro corazón de situaciones que sucedieron en el pasado que no hemos perdonado, para que obedeciendo al Señor las perdonemos y seamos liberados. Si todavía, ojo con esto, el perdón lo vamos a ver la semana entrante en la continuación de este tema, pero cuando el Señor le dice a Pedro que es necesario perdonar 70 veces 7, parte de lo que está diciendo muchas cosas en eso que lo vamos a ver la semana entrante, pero una de las cosas que está diciéndole es, si tú te acuerdas de la ofensa, aunque ya hayas decidido perdonar en algún momento, pero posteriormente te acuerdas de la ofensa, sigue perdonando, sigue extendiendo perdón. ¿Por qué? Porque el perdón está concluido hasta que la situación y el ofensor ya no producen ningún dolor en mi corazón. Al momento en que el recuerdo de la ofensa o del ofensor ya no produce ningún dolor, por mínimo que sea en nuestro corazón, en ese momento el perdón está concluido. O sea que el perdón es una decisión que tomo hoy, pero es una decisión que necesito ratificar, que necesito volver a tomar cada vez que me acuerde de la ofensa o del ofensor y todavía haya molestia en mi corazón. Muy bien, vamos a dejar el tema por el día de hoy en esta parte y de antemano les invito para que el próximo martes a las 7 de la noche, por este mismo medio, veamos la continuación del tema que va a tratar los puntos de las consecuencias de no perdonar, qué es no perdonar, las consecuencias de no perdonar, el poder para perdonar, el perdonar de todo corazón y perdonar y pedir perdón. Esos serán los temas que vamos a tratar la próxima semana, así que le invito desde ya para que usted se apunte para sintonizar esta transmisión el próximo martes a las 7 de la noche en esta misma página en la que lo está viendo el día de hoy. Muy bien, vamos a terminar esta enseñanza del día de hoy, esta transmisión, orando por usted, por todos los suyos, por la iglesia y por todo lo que el Señor ponga en nuestro corazón. Padre bendito,
Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por el privilegio que tú nos has dado, Señor, de podernos reunir por este medio, para escudriñar juntos tu palabra, Señor, y para que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones, escudriñándolos, transformándolos, liberándolos, sanándolos, restaurándolos, Señor. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo acerca de los mismos temas, Señor, y temas que son importantes para nuestra vida en ti, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en esta noche venimos también pidiéndote perdón, Señor, por todas aquellas veces, oportunidades, Señor, en las cuales nosotros, Señor, no hemos perdonado. Nos hemos guardado ese perdón, Señor, y hemos alimentado la ira, el enojo, el resentimiento y cualquier tipo de amargura en nuestro corazón por esa situación. Perdónanos, Señor, ayúdanos por tu Espíritu a liberarnos, Señor, de esas situaciones en nuestro corazón. Límpianos de toda maldad, Señor, y ayúdanos también con tu Espíritu Santo a perdonar, a extender el perdón, a pedir perdón en aquellas cosas que sean necesarias que todavía, Señor, no hemos arreglado en nuestro corazón, Padre. Señor, en esta hora también venimos delante de ti para pedirte, Señor, por la vida de cada uno de nosotros y de cada uno de los nuestros, Señor. Padre, en primer lugar, atráenos cada día más a cada uno de nosotros con esos lazos de amor, Señor. Padre, que cada día nuestra comunión, nuestra intimidad, nuestra cercanía a ti, Señor, sea mayor, Padre. Porque en tu presencia, Señor, está tu gloria, y tu gloria implica tu carácter, tus bendiciones, tu favor, tu misericordia para con cada uno de nosotros, Padre. Señor, que tengamos hambre y sed de ti cada día, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. También, Señor, en esta hora te pedimos, Señor, por la iglesia, por cada uno de los miembros y de las familias de la iglesia, para que tú, Señor, cada día obres en nosotros, para que cada día vayamos creciendo, Señor, en el conocimiento de tu palabra, pero también en el conocimiento del carácter de Cristo. Que tus bendiciones, Señor, sean derramadas sobre cada persona y cada familia de la congregación, Señor. Y que cada persona y cada familia sea sanada, restaurada y liberada en ti, Padre. Señor, también te pedimos por cada una de las familias pastorales de la iglesia, que tu mano esté sobre cada uno de ellas, Señor, que tú les des sabiduría, consejo, entendimiento, ciencia y principalmente, Señor, una claridad en la dirección que tú quieres que tome el ministerio, Padre. Y también te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo provoque que del norte, del sur, del este y del oeste vengan todas aquellas personas que tú has determinado establecer en la congregación, pero que también, Señor, tú a cada persona le des crecimiento, Señor, en cuanto al carácter de Cristo, en cuanto a la santificación, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, por lo que has hecho y por lo que continuarás haciendo, Señor, lo mismo que por lo que has hecho, estás haciendo y seguirás haciendo en la congregación. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta transmisión. Si ha sido de bendición para sus vidas, puede compartirlo con sus contactos en las redes sociales y les esperamos el próximo martes a las 7 de la noche para continuar con este tema tan importante, tan esencial para nuestra vida abundante y plenitud de vida en Cristo Jesús. Bendiciones para cada uno de ustedes, y si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar por acá el próximo martes a las 7 de la noche. Que tengan una linda noche. Un abrazo para todos.